Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias al comité organizador por la invitación. Yo soy Alejandra Guerres, trabajo en el equipo de trasplante del Instituto de Cardiología de Corrientes y me tocó, el tema que me eligieron es inmunosupresión en pacientes de bajo riesgo inmunológico. Bueno, para saber primero quiénes son los pacientes de bajo riesgo inmunológico, diríamos los que no son de alto riesgo, serían los que no son de alto riesgo, es la forma más fácil de definir, que serían los primeros trasplantes, los que tienen buena compatibilidad, cero mismatch HLA, que en este caso serían por ahí los pacientes con donante vivo, y pacientes sin antecedentes inmunológicos de riesgo como crossmatch históricos negativos, un PRA menor a 5%, ausencia de presencia de anticuerpos donantes específicos, ABO compatible y tiempo de isquemia corto. Los conceptos que voy a nombrar se basan en las normas CADIGO, donde hay evidencia 1 son datos recomendados y evidencia 2 datos sugeridos. Luego se clasifican en A, B, C y D de acuerdo a la fuerte evidencia o falta de evidencia. Con respecto a este gráfico, donde demuestra que la inducción está usada en la mayoría de los pacientes, en más del 80% de los pacientes, históricamente antes había pacientes donde no estaba indicada la inducción y en este gráfico lo que vemos es que del 2008 hasta ahora, hasta el 2020, donde el 80% de los pacientes usan inducción y menos de un 20%, casi diría un 10%, no lo usan, pero esto es en pacientes en general, no en pacientes de alto o bajo riesgo, o sea que demuestra que la mayoría de los centros de trasplante hoy en día usan inducción, sea de bajo o alto riesgo inmunológico. El tratamiento de inducción en pacientes de bajo riesgo inmunológico con un nivel de evidencia 1A sería, según las normas CADIGO, recomiendan el basiliximab, que es un antagonista de los receptores de interleuquina 2. En pacientes de bajo riesgo inmunológico para rechazo, se pueden usar ambos, si bien en una evidencia mayor está el basiliximab, también algunos centros usan como anticuerpos policlonales, se podría usar. Algunos expertos prefieren timoglobulina basada en la menor tasa de rechazo al año, en una dosis menor, acumulativa de 3 miligramos kilo, y otros, bueno, como nombré recién, el basiliximab. Hay estudios multicéntricos en Alemania que hicieron 3 ramas similares con resultados sin diferencias de sobrevida al injerto del paciente, infecciones o neoplasias. ¿En quiénes se podría evitar la inmunosupresión de inducción? Serían en los HLA, receptores de HLA idénticos, en trasplante con donante vivo relacionado, por supuesto, y en receptores de trasplante que ya tienen un trasplante de órgano previo, que vienen recibiendo inmunosupresión de hace largo tiempo de mantenimiento, como un trasplante de hígado, pulmón o corazón, y que reciben un trasplante renal. Las tasas de rechazo según el tipo de inducción, el primer rechazo en el primer año, mostramos en esta diapositiva, donde por supuesto que los que no recibieron inducción, que son en pacientes histoidénticos, tienen alrededor de un 6% de rechazo, los anticuerpos policlonales también alrededor de un 6%, y con el basiliximab sería alrededor de un 8%. ¿Cuál sería el tratamiento de elección en el mantenimiento? Desde el 2008 hasta ahora, más de un 70% usamos tacrolimus micofenolatos de esteroides y alrededor de un 30% tacrolimus micofenolato sin esteroides. O entre otros entraría el Belatacept o los Emetor,
que bueno, hay que tener en cuenta que si introducen el emetor hay que esperar que cicatricen las heridas o que en pacientes que no tengan DGF. Pero bueno, eso sería muchísimo menos de un 10% de los pacientes. Con respecto hay dos estudios donde basan estos comentarios que yo estoy haciendo, que uno de ellos es el Symphony, donde es un estudio prospectivo, randomizado, controlado, que comparó la eficacia del tacrolimus en bajas dosis. En realidad, la ciclosporina en dosis estándar compararon con dosis bajas de ciclosporina y dosis bajas de tacrolimus y una cuarta rama de dosis bajas de sirolimus, donde se demostró que bueno, esta última que nombré tiene una alta tasa de rechazo, un 43%, y siendo la de mejor eficacia como antirrechazo, dosis bajas de tacrolimus y también con mejor función renal. En cuanto a las dosis y de los inductores, el basiliximab, bueno, eso ya saben, una ampolla se usa al día 0 y al 4 post trasplante. Timoglobulina, como dije, si usamos en pacientes de bajo riesgo se usa una dosis menor, 1 miligramo kilo intraoperatorio, y luego la dosis acumulativa de 3 miligramos. Y en el mantenimiento, bueno, micofenolato, tacrolimus, esto lo voy a pasar porque estamos con poco tiempo. Con respecto a los esteroides, está dividido, hay un 50% de los trasplantólogos que están a favor y otro 50% que están en desacuerdo de su uso. Del 98 hasta el 2006 fueron disminuyendo los adeptos al uso de esteroides. Hay una tendencia a menor uso, pero no hay un consenso, y hay bajas dosis de mantenimiento se asocian a menores eventos adversos, y su no uso revela una mayor tasa de rechazo, pero en la sobrevida a largo plazo no hay diferencia. ¿En quiénes se podría suspender el uso de corticoides? Es deseable en pacientes con bajo riesgo inmunológico o que tienen un factor de riesgo cardiovascular alto, o en receptores pediátricos, aunque sigue siendo un tema de debate, cuál es la mejor estrategia para retirarla y los potenciales beneficios de dejarlo en forma indefinida. Algunos suspenden los esteroides tras 3 o 6 meses de los pacientes, en pacientes de bajo riesgo, que tengan una buena función renal, que no haya rechazo, que no tengan proteinuria, o por pacientes que tengan alto riesgo metabólico como diabetes o aterosclerosis. En la inmunosupresión de mantenimiento no hay consenso con respecto a la pauta terapéutica en seguir. Se habla mejor de ir individualizando el tratamiento, de qué inmunosupresión de mantenimiento es la ideal para que evite el desarrollo de fibrosis sin comprometer la vida del paciente. Con respecto al uso de Metor, también tuvo su auge en el 98 y luego fue decayendo. Solo el uso de Metor se restringe hoy en día a situaciones puntuales, que por ejemplo son en el desarrollo de neoplasias asociado al tacrolimus. Su uso está restringido a situaciones especiales. Se usó en un momento en reemplazo del micofenolato, pero no demostró diferencias significativas en la sobrevida del injerto, y se redujo la incidencia de rechazo, pero hubo mayores eventos adversos medulares y metabólicos. Y en reemplazo de los inhibidores de la calcineurina, mejoraron la función renal, pero tuvo su costo inmunológico porque también demostraron mayor incidencia de anticuerpos donantes específicos. Bueno, con esta diapositiva finalizo y nos muestra una gráfica del trasplante con donante vivo a la izquierda y donante fallecido a la derecha, la sobrevida de estos pacientes, donde las curvas son horizontales. Hay una leve mejoría de la sobrevida en los pacientes con donante vivo, y con respecto a los injertos también lo mismo. Hay una curva horizontal con respecto a la sobrevida de los injertos.
lo que nos habla de que hay que trabajar mucho para que esto mejore y tratar de individualizar, nuestro desafío es individualizar la terapia inmunosupresora en cada paciente en particular. Bueno, muchas gracias Alejandra, excelente la presentación. Yo voy a compartir un poco lo que estamos haciendo nosotros también. Es similar a la charla de ella, pero el tiempo no vamos a repetir lo mismo. Sí decir que en nuestro centro todos los pacientes se inducen, todos, siempre con un inhibidor del receptor de interleuquina 2 y lo que usamos en Argentina más basilizumab, más tacrolimus, más mecofenolato, un antiproliferativo y corticoides. En algunas situaciones especiales que nos pasa en nuestro centro a veces, que no contás con basilizumab, siempre hablando de pacientes de bajo riesgo, ¿no? Y uno puede hacer timoglobulina en dosis corta, no la dosis máxima, sino como decía Alejandra, lo mismo, hasta 3 miligramos, o sea, 1.5 miligramos por 3 días, sería una dosis para bajo riesgo, siempre y cuando teniendo en cuenta todas las complicaciones infectológicas como el CMV, el BK, etcétera. Otro tema muy importante a rescatar, que siempre en la práctica diaria tenemos estos grises. Si bien ahí nosotros, como decía Alejandra, acá el desafío es identificar al paciente bajo riesgo. A veces tenemos un mismatch o dos mismatch y la bibliografía habla, acá está el doctor Churuyán que sabe mucho de inmunobiología, ya pareciera ser un paciente de alto riesgo, pero por ahí tenemos poca hora de isquemia, el paciente comparte 4 antígenos y por ahí hacemos basilizumab y tenemos buenos resultados. Así que a veces en la práctica yo le diría, usamos basilizumab y en algunos pacientes timoglobulina. Y el desafío está identificar al paciente de bajo riesgo, adecuar la inmunosupresión y entender un poco esto, la fisiopatología y la inmunobiología del paciente, del trasplante. Y hablamos de anticuerpos monoclonales y policlonales, y en Argentina tenemos un premio Nobel, ¿no? De anticuerpos monoclonales, que es el doctor Milstein, para recordar. Bueno, muchas gracias César, muchas gracias Alejandra. Y yo simplemente les hago un comentario que se habla de riesgo inmunológico cuando en realidad no se analiza exactamente lo que significa la palabra riesgo inmunológico. En realidad, ustedes lo analizan desde un punto de vista clínico, que no me parece mal, pero desde un punto de vista biológico no es tan claro lo que es riesgo biológico. ¿Por qué riesgo inmunológico? ¿Por qué? Porque la población de linfocitos T que van a poder ser activados en 2 personas diferentes, la frecuencia de activación van a ser completamente diferentes. ¿En base a qué? En base a la historia previa de infecciones que haya tenido, en base a cuál es el porcentaje que tengo de linfocitos de memoria versus linfocitos naive. Y eso va cambiando, incluso va cambiando en función de la patología que lo llevó a ese paciente a necesitar recibir un trasplante de un órgano. Por otro lado, el tema del basilizumab. El basilizumab es un anticuerpo monoclonal, obviamente es efectivo, se vio que es efectivo para los que se consideran de bajo riesgo inmunológico, pero también hay que tener en cuenta que está bloqueando un receptor, que es receptor de alta afinidad para la interleuquina 2, que es el CD25, que es uno de los receptores que también encontramos, y en alta expresión, y no inducible, sino que constitutivamente expresado en los linfocitos T reguladores. Entonces ahí también tenemos otra cosa que juega por si basilizumab sí o timoglobulina, qué cosa con... Pero más que nada me gustaría, antes de empezar con las preguntas de la audiencia, ¿qué es lo que ustedes consideran, más o menos vos lo dijiste Alejandra, sobre bajo riesgo? ¿Qué pasa con los grises que él habla sobre lo que no termina de ser bajo riesgo? ¿Qué hacen y ustedes? ahí le hacemos timoglobulina. Si, como dice César, no tenemos una muy buena compatibilidad, nosotros ahí no está nombrado, pero la verdad que nosotros lo consideramos también como un riesgo inmunológico en las mujeres, los embarazos, los abortos y las transfusiones, que por ahí hay pacientes que tenemos que son muy frecuentes, tener pacientes politransfundidos o multíparas, 8 o 9 embarazos,
y tienen crossmatch 0% de panel. Pero en realidad no podemos saber si esos pacientes en algún momento estuvieron hipersensibilizados y ahora nosotros estamos viendo un 0%. Entonces en esos pacientes por ahí, a pesar de que por la escala de lo que dicen los libros sería de bajo riesgo, a esos pacientes por ahí le hacemos timoglobulina en una dosis menor, más corta, 3 días, pero le hacemos timoglobulina igual. Tal cual hacemos lo mismo. Y otro, siempre para decir estrictamente de bajo riesgo inmunológico, por lo que uno ve en la literatura, se basa en Cadigo, Cochrane, tiene que ser 0 mismatch, digamos, ser su primer trasplante, tener un PRA de 0%, tener un tiempo de isquemia corto. Si es más de 24 horas ya es un solo factor podría considerarse de alto riesgo. En los americanos hablan de la raza afroamericana, que por solo tener raza afroamericana sería alto riesgo. Si uno se va a lo que usted cuenta, lo que dice, y lo que se basa estrictamente bajo riesgo inmunológico, a veces no se da en la práctica. Eso es lo que quiero decir, que en la práctica diaria no tenés todos estos factores. Ese es el problema. Por eso el desafío está en identificar correctamente al paciente para darle la terapéutica adecuada, ¿no? Apuntando más a una medicina de precisión, no personalizada. Abrimos entonces las preguntas de la audiencia. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. No amerita bajo o alto riesgo, sino la presencia del donante con CMV positivo y receptor CMV negativo, donde evidentemente ahí, usando antitimocítica, la posibilidad de infecciones es mucho mayor, ¿no? Por eso muchas veces se está postulando que además de la parte inmunológica se trate de hacer donante cuando sea donante positivo, que no sea receptor con CMV negativo, ¿no? Una sola cosita para los dos expositores, por si alguien más quiere aportar. Si en algún momento tuvieron que elegir qué inducción hacer por cuestiones de costos o de accesibilidad a la droga. Hubo una época que teníamos ATG, después Timo, Basilicimab se costaba conseguir y tal. Si eso los llevó a hacer, bueno, hago el trasplante igual sin Timo, o dale prógrafo oral directamente, no hagamos inducción porque no tengo. ¿Qué decisión toman? Y si tienen accesibilidad y disponibilidad de drogas. Eso quiero saber porque es una cuestión que en algún momento ocurre. En la práctica diaria ha habido situaciones donde no contamos con Basilicimab, por ejemplo, y como decir, costo-beneficio, usamos timoglobulina en la dosis corta, por ejemplo. Eso es una cosa que puede pasar, que no contás con el monoclonal y usás la timo y por ahí haces una retirada de corticoides o haces una minimización de la inmunosupresión posterior, ¿no? Si usás timo, digo. Porque por ahí pasa que no contás con el Basilicimab. Sí, nosotros disponemos timoglobulina, siempre disponemos, y por ahí es al revés, el Basilicimab es el que por ahí, como tenemos poco stock, una o dos ampollas, a veces no lo compran, entonces por ahí tenemos un trasplante o 2 trasplantes y vemos a ver a quién le hacemos timo, a quién Basilicimab de acuerdo al riesgo, pero la verdad que nunca nos tocó decir no tenemos para hacer la inmunosupresión. La verdad que gracias, por suerte tenemos disponibilidad. ¿El costo nunca lo limitó, digamos? No. Nosotros também, praticamente, este ano paramos com Basilicimab. Usamos quase todos timoglobulina e alguns com donante vivo ou com donante falecido, sem risco, sem indução. Porque todos os estúdios, a maioria dos estúdios com Basilicimab eram com ciclosporina. Não há estúdios praticamente com tacrolimus com Basilicimab 100.
nos parece que é mais forte e não haveria necessidade e é muito cara. Então, nosso protocolo e baixas doses de timo ou no indução. Tuvimos donante vivo HLA idénticos que no hicimos inducción hace muchos años. Ahora, últimamente, como yo dije en mi charla, antiguamente habían algunos casos que no se hacía, ahora la mayoría, más del 90% usamos en todos los trasplantes inducción, sea de bajo o alto. Pero nosotros tuvimos casos de pacientes con donante vivo, HLA idénticos, hermanos, por ejemplo, en que los hicimos sin inducción y están bien con función renal. Doctora, ¿sí alguna recomendación con respecto al trasplante con donantes receptores añosos? Si bajan los niveles de inmunosupresión, ¿tienen algún protocolo o tratamiento especial con aquellos pacientes de edad mayor? Sí, en los receptores añosos depende del donante y del tiempo de isquemia. Si usamos basiliximab o timoglobulina, como decía César. Nosotros tenemos el centro de ablación a muy pocos metros del instituto, o sea que generalmente cuando un paciente tenemos un receptor añoso o un donante con criterio expandido y lo implantamos con muy pocas horas de isquemia, podemos llegar a usar basiliximab o timoglobulina en bajas dosis y bueno, y después sí vamos reduciendo, minimizamos y tratamos de ajustar la inmunosupresión. Otra cosa que yo siempre digo, que acá en Argentina y bueno, seguramente en nuestros países vecinos también, los receptores tienen otro estado nutricional, son pacientes que vienen es un puerro de largo, pacientes dializados mira, papá, mal estado es nutricional, un puerro largo. Entonces no son los mismos receptores los que tenemos en España, en Estados Unidos, que nuestros receptores. Faltan 14 días, dice papá. Hay pacientes que no toleran la inmunosupresión, que se nota que se trasplantan y tenés que minimizar porque el paciente clínicamente no tolera. Entonces, y más en esos pacientes añosos es uno de los casos. Doctora, una consulta. En cuanto al tema de los corticoides, ¿ustedes tienen pacientes, creo que dijiste que estaban minimizados o sin corticoides? Minimizados. Solamente minimizados. Sí. O sea, con una dosis muy Nosotros bajita no retiramos, estamos en el grupo. Por eso. Y en cuanto a la bajada de corticoides, o cómo hacen el tratamiento con corticoides al inicio de la inducción. La inducción usamos a 10 miligramos kilo el primer día, después a 5, 3 y después a 1 miligramo kilo vía oral, vamos reduciendo a partir del cuarto día. ¿Y llegan al mes a 4 miligramos? Sí, ¿No hay cambio en eso? Al mes no, sino al mes estamos en 8 miligramos y después, de acuerdo al riesgo inmunológico, podemos reducir a 4 si depende de cada paciente. Y eso sí es muy individualizado. Igual que el dosaje de ¿cómo se llama? De tacrolimus. El dosaje de tacrolimus, sí, ahí yo estaba escrito, yo pasé rápido, pero era en los primeros meses de 10 a 12, después de los 6 meses 8, y bueno, después llegamos a más de 5 años a 5 miligramos kilo. 5 miligramos de dosaje de tacrolimus. Muy bien. Un último comentario. Disculpen que yo insista, falta el parámetro. ¿Cómo evalúo al paciente? ¿Cómo evalúo cada una de estas cosas? Sin inducción, con inducción, si le bajo, no le bajo. No tengo un parámetro inmunológico, que es donde yo estoy actuando, para poder seguir y saber si lo que estoy haciendo es correcto o no. O sea, desde el punto de vista clínico está bien, pero falta el parámetro inmunológico que al médico le permita decir voy por buen camino. Los niveles que a veces se utilizan no son los más apropiados para saber si estoy inmunosuprimiendo o de manera adecuada o estoy subinmunosuprimiendo. Ahora hay algunos parámetros que se pueden utilizar que me pueden indicar, por ejemplo, los rechazos subclínicos, que me parece que van a ayudar a esto, a tratar de
de definir cuándo o qué tratamiento sería más apropiado para determinados pacientes. Obviamente yo soy inmunólogo y voy por ese lado, voy por el lado de la inmunología, me parece, pero que falta eso, faltan estudios en donde al paciente se lo evalúe desde el punto de vista inmunológico, y discúlpenme, puro. Desde el punto de vista inmunológico puro significa qué porcentaje tengo, qué frecuencia tengo de memoria, que sé que son los que se van a activar más fácilmente, no necesitan demasiado para activarse y para generar los mecanismos de rechazo. Esas son algunas de las cosas que... sí. Y ¿Eso podría ser definición de poblaciones por citometría, por ejemplo? se podría llegar a hacer, sí. Hay que ver memoria T, memoria B, 8, 4, no es fácil. ¿Pero hay algo estandarizado para eso? ¿Se ha hecho? No, estandarizado no, pero se puede estandarizar. Si alguien quiere hacer algún estudio, se puede hacer. Obviamente hace falta plata. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, preguntas. Agradezco entonces a Alejandra, César, muchísimas gracias, y muchas gracias también a Nacho y Ignacio por permitirnos este espacio. Gracias.